Nuestro primer orador es de Atento y nos va a hablar de cuál es la diferencia entre la experiencia del cliente y del colaborador. Eric Díaz Torres nos va a contar cuál es el rol de recursos humanos en la gestión de la experiencia. Eric, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, encantados de tenerte aquí, Eric, con nosotros. Así que bueno, adelante y ya comenzamos con esta exposición. Muchas gracias. Estoy muy entusiasmado de estar aquí. Muchas gracias a todo el equipo que está haciendo posible el CX Day México y Atento por la invitación. Voy a compartir algunos de los tópicos que voy a explicarles el día de hoy. El primero va a ser la experiencia del empleado y el cliente y cuáles son las principales expectativas y realidades que hay sobre el tema. Prioridades del Consumer Experience y Employee Experience. 3 coincidencias y 3 divergencias que mi expectativa es que pueda alguna de ellas sorprenderlos. Voy a contarles algunos de los desafíos y algunas de las soluciones posibles para poder enfrentar estos retos. Y algo muy importante, después de haber revisado los tópicos anteriores, es cómo liderar desde recursos humanos la experiencia del cliente. Imaginen o recuerden alguna vez en la que tuvieron que viajar y compliquémoslo más. Que ese viaje fuera por trabajo en el que tuvieras la necesidad de viajar en avión. Desde ya es una tarea estresante viajar al aeropuerto, muy probablemente en la madrugada, tener que pasar el proceso de check-in, pasar incluso el proceso de revisión, documentos, etcétera. Y abordar el avión, hacer todo el traslado hacia el destino y poder estar en otra ubicación. Y quiero que lo imaginen desde dos perspectivas, desde nuestra perspectiva como cliente y que hay infinidad de empresas que están trabajando para darnos esa experiencia, desde el que nos transporta al lugar de destino, los que nos brindan alimentos, quienes participan en todo el proceso de verificación de documentos. Y seguramente alguna vez les ha pasado en donde algo no sale como nosotros esperamos. Y además de que nuestro nivel de estrés en una situación complicada se vuelve bastante desafiante, también nuestra tolerancia. Y ahora imagínenlo desde la perspectiva de un colaborador que está atendiendo a esos clientes, uno de nosotros en esa situación. Y a su vez tenemos eh, que lidiar en diferentes tipos de horario. Imaginen a ese colaborador que está brindando un servicio en donde se le acabaron los suministros, en donde hay complicaciones para que puedan dejar entrar la mercancía al aeropuerto, por ejemplo, y que tiene que brindar esa experiencia y ese nivel de servicio como estamos habitualmente acostumbrados a recibirla. Seguramente coincidirán conmigo de que de cualquiera de las dos perspectivas es desafiante y cualquier cosa puede llegar a salir mal. Y evidentemente, desde la perspectiva de cliente, podemos ser muy estrictos en ese estándar de que siempre todo tiene que funcionar bien y a la perfección. Y desde el lado del colaborador, lo que espera desde el apoyo que puede recibir de la empresa y no solo desde recursos humanos, es que siempre tenga las condiciones óptimas para poder desempeñar sus actividades. Vamos a revisar la presentación, algunos de los tópicos muy relevantes que pueden ayudar a clarificar este tema. Y algo en lo que vamos a ver que seguramente ustedes han estado escuchando mucho sobre algunos de los conceptos de Employee Experience, Customer Experience. Déjenme compartirles algunos datos sobre la importancia de la experiencia del cliente para las empresas. En el caso de México, se espera que para 2027 los ingresos provenientes del sector de CX sean de más de 1.900 millones de dólares, de acuerdo a un estudio de Frost Sullivan, lo cual se traduce en un crecimiento promedio del 5.4% anual. Cada vez más empresas consideran tener definidos sus objetivos en cuanto a CX se refiere. Tan es así que el 68%, de acuerdo al reporte anual de madurez de la AMEC,
de las compañías que ya están aplicando estrategias para la atención de usuarios se ha vuelto un tema muy relevante. Estos conceptos nos van a permitir explorar algunas de las principales expectativas y regresando al ejemplo hipotético que les ponía de si alguna vez les había sucedido un evento similar, quiero que vean esto. Respecto a los clientes, ¿cuáles son las expectativas que tienen? Seguramente ustedes me dirán, depende, pueden ser muchas, no hay un consenso al respecto, pero aquí recopilé algunas de las que son las que se repiten más en diferentes estudios y las que evidentemente si lo vemos desde nuestra perspectiva podrán hacernos sentido. Y déjenme explicarles algunas. Cortesía, por ejemplo, la atención, respeto y consideración es algo muy valorado por los clientes. Credibilidad, confianza y honestidad. Hoy es muchísimo más desafiante el tema de mantener concordancia entre los actos, los hechos y la reputación de una compañía. Y los clientes valoran cada vez más eso. Elementos tangibles, yo les consideraría que es clave y es una de las principales formas en que las empresas compiten. La relación de precio, calidad y cantidad. El valor tangible que tienen al recibir el producto o servicio que están recibiendo. La resolución, capacidad de respuesta. Sí, sin lugar a dudas, reducir el número de personas o el punto de contacto o las herramientas que tengo disponibles para resolver o atender un problema que yo tenga, sin duda se vuelve algo crucial. Y sobre todo, aquí la demanda de accesibilidad, ya sea presencial, en línea, plataformas, ayuda, chat, voz, etcétera, es algo muy demandado. Pero si lo comparamos con las expectativas de los colaboradores, ¿qué tanto pueden llegar a existir algunas coincidencias? Revisemos, por ejemplo, cuáles son las cosas que como colaboradores, desde esa perspectiva, están buscando más. Damos por hecho, evidentemente, los temas de salario y todo lo relacionado a esa compensación. Y déjenme profundizar en el primero, que fue uno de los que salió más. Y ustedes podrán decir, ¿por qué no el primero tiene que ver con temas económicos? Yo creo que el primero tiene que ver con temas económicos y les voy a explicar por qué. Principalmente las oportunidades, desarrollo más responsabilidades y retos, porque en la medida que un colaborador tiene acceso a mayores oportunidades de desarrollo, por ende va a tener acceso a tener una mejor posición y poder desarrollar, además de su potencial, tener un programa de desarrollo y poder ganar evidentemente más dinero. Pero en el Inter también buscan prestaciones y beneficios. Hoy es más habitual tener incluso preferencias diferenciadas por generación, por género e incluso por nivel jerárquico. Un punto muy relevante es la formación, enseñanza, aprendizaje de habilidades y conocimientos. Flexibilidad para trabajar y no me dejan mentir, pero en los últimos 2 años esto ha cambiado radicalmente y muchos de los paradigmas que nosotros teníamos han cambiado al respecto. Y sobre todo, si no se tiene un ambiente sano para poder trabajar, es muy complicado que, aunque existan muy buenas oportunidades, prestaciones, etcétera, poder permanecer en un ambiente que puede resultar incluso tóxico. Estas son las coincidencias que vamos a explorar. La credibilidad y lo que valora un cliente versus un ambiente sano. Sobre la accesibilidad, que no necesariamente se puede llegar a parecer con la flexibilidad para trabajar, pero sí existen herramientas importantes para poder analizar al respecto. Y los elementos tangibles, así como un cliente busca valor, un colaborador también busca ser reconocido con prestaciones y beneficios acorde a su posición. Vamos a explorar a profundidad, en mayor medida, estas 3 coincidencias. La primera coincidencia parece obvia, pero a veces se olvida. La primera coincidencia son las personas, tanto para una empresa desde su perspectiva como cliente, así pues la perspectiva que debemos tener como organización
hacia nuestros colaboradores es el enfoque en las personas. Brindar cortesía a nuestros clientes y brindar oportunidades a nuestros colaboradores. Y sobre todo, todo tiene que estar enfocado en conocer también sus opiniones y ver el indicador de satisfacción que tienen para ello. El segundo es que ambos buscan una experiencia de principio a fin. Desde identificar cuál es el valor que puede entregar una compañía y cuáles son los principales beneficios de trabajar. Y no solamente cuando hablo de beneficios me refiero a la parte económica, sino cuál es el valor agregado que una organización puede ofrecer a las personas para poder desempeñarse en una organización. Puede ser las oportunidades de crecimiento, experiencia, de poder aplicar lo aprendido, pero también para poder crecer profesionalmente. Y aquí algo muy importante, la experiencia no solamente se considera sobre una pequeña parte de este proceso o el que tiene mayor iteración, ya puede ser con el contacto o el momento de la verdad con un cliente o en alguno de los procesos críticos que puede llegar a tener un colaborador, por ejemplo, en recursos humanos, ya sea su contratación o en algún proceso de formación. Tenía un jefe que decía que nuestra responsabilidad en recursos humanos era darle la bienvenida a los colaboradores, pero también la bienvenida de ellos. No todo proceso al finalizar una relación, ya sea con un cliente o con un colaborador, tiene que ser un proceso tortuoso. Y si no, recuerden alguna experiencia que ustedes hayan tenido en donde tuvieron que cancelar, por ejemplo, algún servicio o recibir algún producto. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Fue igual de placentera que cuando lo contrataron? ¿Igual de amigable y accesible? E igual, el término de una relación laboral fue de la misma forma. Si alguien decidió terminar la relación, la salida, una renuncia, por ejemplo, fue igual de placentero el recibir el acompañamiento del equipo de recursos humanos y se sintieron acobijados durante el mismo o no. Y lealtad. Lealtad es otra de las coincidencias que existe en ambos tópicos. Credibilidad y cultura. Reputación es algo muy importante que puede tardar 30 años en construirse y que en unos segundos se puede destruir. El orgullo y el valor percibido sobre los colaboradores para poder estar en una organización. También hay casos, y recordemos, hay quienes se sienten muchísimo más orgullosos de estar en una compañía que otros. Y desde mi experiencia, esto tiene que ver mucho incluso por el sentido de pertenencia y el poder tener la posibilidad incluso de formar parte de esa comunidad. Y hoy día las comunidades que se generan no solamente son de productos, sino también comunidades dentro de una organización para poder permanecer y poder estar en una compañía. Las tres divergencias. El primero, el involucramiento. Como Como clientes tal vez conocemos la superficie, pero no conocemos cómo un colaborador puede llegar a tener mayor profundidad y hoy día se vuelve más demandante incluso sobre conocer sobre los resultados, procesos, métodos, prácticas y son los primeros que se involucran en la toma de decisiones y en los riesgos. Aquí el cliente solamente ve la parte final y un colaborador se tiene que idear incluso para poder proponer y buscar soluciones con el equipo de trabajo interno para poder ofrecer un servicio y un producto de calidad. Formación. Lo que nos enseñaron generalmente en la escuela y cuando nos toca enfrentar el reto de un desafío profesional, a veces nos queda debiendo. No siempre tenemos la experiencia formativa para afrontar los desafíos que en una organización se presentan. Y incluso el mercado valora muchísimo más la experiencia, la técnica, la práctica, que a veces sobre algunos estudios.
Y la formación es otra de las diferencias. Y aquí quiero que piensen un poco en cómo sucede cuando una compañía adopta y quiere implementar un nuevo servicio, un nuevo producto. A pesar de que pueda llegar a tener ciertos tutoriales o cierta asistencia, muchas veces esa formación hacia nuestros clientes no es tan fácil de poder enfrentarla. Lo hacemos para los colaboradores, pero no existe tal vez algo tan sofisticado para que se haga para los clientes y solamente se hace por un periodo corto de tiempo. Si llega un cliente después de ese periodo de cambio tecnológico, le va a costar bastante trabajo. Y aquí les dejo una reflexión. ¿Existe oportunidad para mejorar el proceso de formación hacia nuestros clientes? Y otra divergencia, la exclusividad, la imposibilidad de una coexistencia laboral. Aquí mi pronóstico y mi predicción es que no será así por mucho tiempo. Hoy un cliente puede entrar a una tienda con el producto que compró enfrente de la competencia y no pasa nada, no es mal visto, no tiene una diferencia en el servicio que está recibiendo. Y existe esa movilidad incluso puede dejar de comprar y puede tomar las decisiones de acuerdo a algunos de los elementos que les mostraba. En la parte laboral todavía existen esas restricciones, no existe la coexistencia de poder prestar servicios. Y ustedes pensarán, no es posible, tal vez es muy complicado, hay elementos de confidencialidad que no se pueden compartir, pero hoy día muchas empresas están buscando resolver estos desafíos con uno de los principales problemas que tenemos hoy día, que es talento calificado con experiencia, etcétera. Y les dejo esta idea para su reflexión. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentamos? Uno de ellos es el entorno altamente competitivo, el cambio tecnológico acelerado, tanto de productos, servicios que se integran y que hay nuevas formas de poder resolver por parte de las empresas algunas de las necesidades que hoy día tenemos y sobre todo, y más para empresas que son públicas, que cotizan en bolsa, dar los resultados en el corto plazo, los resultados trimestrales. Y una de las máximas es buscar incrementar los ingresos y disminuir los costos de forma permanente. Esto hace que, evidentemente, todo esto se mueva de manera muy rápida y muy dinámica. Y otro de los puntos relevantes es qué pasa con la rotación de personal. Tanto una rotación alta es mala como una rotación baja también es mala. Les voy a explicar algunos de los elementos. Alta porque se va el talento, porque no termina de madurar en su proceso de contribución de valor a la organización, porque se dilapidan muchos recursos para poder atraer, entrenar y poder formar. Y cuando es muy alta la rotación, no permite cerrar ese ciclo virtuoso de productividad y de producción. Pero también cuando es baja, existen desafíos muy relevantes al respecto. Y uno de ellos tiene que ver con que disminuye la movilidad, disminuyen las oportunidades internas. Y uno de los problemas con ello es que incluso puede aumentar los costos asociados para las reservas, para las provisiones de partes proporcionales, laborales, etcétera, indemnizaciones, y eso incrementa paradójicamente el costo en una organización. ¿Cuáles podrían ser algunas propuestas de solución desde una vista de competidor? Imaginen que eso es a lo que nos enfrentamos, más o menos en nuestro día a día, y cuáles podrían ser las formas en que alguien que quiere quitar una cuota de mercado puede buscar competir. Uno tiene que ver con el conocimiento. Y aquí algo importante es que no solamente es el análisis de datos o la información, sino ver la correlación que puede llegar a existir entre toda la información y poder producir incluso conocimiento nuevo, que este es uno de los grandes retos que existen. Otro es innovar. Innovar no tiene que ver con tecnología. Innovar puede ser con proceso, innovar puede ser con cambio
incluso no tan radical como un cambio generacional drástico, sino con pequeños cambios que pueden incluso hacer competencia a un cambio tecnológico. El desafío de incrementar los ingresos y disminuir los costos, si lo comparamos contra cómo podríamos resolver este tema, uno de ellos es evidentemente incrementar ventas, pero tener ahorro, esa también puede ser otra alternativa. Y muchas veces las organizaciones no se explora esta opción por la mente en el corto plazo. Y la eficiencia y maximización no es lo mismo. La eficiencia tiene que ver incluso con los recursos actuales que se tienen, cómo poder hacerlos más productivos y cómo poder incrementar incluso los periodos de vida en la producción. El cambio permanente, tener un cambio constante, puede parecer exactamente lo mismo, pero no lo son. El cambio constante es incluso la mentalidad de poder provocarlo, no esperar a que ya sea una necesidad de efectuar este cambio. Más adelante vamos a explorar algunas ideas al respecto. Y desde mi perspectiva, uno de los puntos relevantes para poder atender los grandes desafíos que pueden tener las empresas es atraer y desarrollar talento. Es la forma, si recordamos el punto 1 que les decía de las coincidencias, si pensamos en las personas, sin lugar a dudas tiene que haber uno de los puntos más relevantes dentro de las soluciones que esté enfocada en las personas. Déjenme mostrarles este cuadrante. Es sobre cuál debería ser, desde mi perspectiva, el nuevo rol de recursos humanos en la mejora de la experiencia del cliente. Y les voy a explicar algunos de los tópicos relacionados sobre estos dos ejes, desde un menor cambio hasta un mayor cambio, desde lo que ofrece menor valor para la organización, evidentemente pensando en el cliente y pensando en los colaboradores, hasta lo que puede ofrecer un mayor valor. Si nos enfocamos en el pequeño cuadrante de lo que da un menor valor y que significa un menor cambio y desafío, pues tiene que ver con los procesos manuales y que hoy día pueden tener muchas organizaciones todavía en papel. Y aquí estoy aceptando los regulatorios. Imaginen competir con todos estos grandes desafíos, con todos esos procesos. Y recuerden algún trámite reciente que hayan hecho en donde todavía les pidan llenar en papel y pluma alguna solicitud, alguna petición y lo arcaico que parece esto. Y ya sabemos, tal vez mentalmente, que si tenemos que llenar algo en papel puede llegar a haber algún error y ya sabemos que eso invariablemente va a tardar. Si vamos a la parte de lo que puede llegar a significar un poco de mayor cambio y podemos ir aumentando el valor que podemos dar, tiene que ver con el análisis de datos. Para poder ofrecer un mayor valor, tiene que cambiar y no solamente es el análisis de datos, sino es el análisis de esa información. Los datos se tienen que convertir en información y tendencias y proveer el análisis. Hoy no solamente basta tener y decir, ha aumentado el 64%, disminuyó un 5%, tener perspectivas de aumentó versus el año pasado en X valor, sino qué información podemos extraer de esa información y de ese análisis y cómo puede significar incluso una herramienta muy poderosa para poder identificar tendencias y tomar decisiones. Si vamos al cuadrante de también lo que significa un mayor cambio y que puede incluso paradójicamente dar un menor valor, imaginen cuando buscaron en sus organizaciones, ustedes o alguien más, hacer algo inimaginable que se pensaba que era muy bueno, pero antes de tiempo. Si vamos a lo que sucedió en los últimos años, que
el hecho de pensar que toda una organización podía trabajar remotamente podría ser algo impensable. Tuvieron que pasar ciertos eventos y se tuvieron que comprobar algunas cosas e incluso el mercado, los clientes lo aceptaron, las empresas fueron muchísimo más flexibles para ello y todo se combinó para que pudiera existir este cambio radical en la forma en que hoy estamos trabajando. Hacerlo antes habría significado un gran problema para poder efectuar el cambio y tal vez no habría sido valorado ese cambio. Incluso el simplificar y eliminar pasos en un proceso significa un problema para poder reeducar y poder cambiar algunos de las actividades que se hacen. E incluso yo les puedo decir que uno de los más desafiantes es impulsar cumplimiento y cambios en leyes. Es lo que significa un gran esfuerzo para poder cambiar y no siempre es valorado. ¿Por qué? Porque no está ligado o no está asociado a una obtención de un valor por parte del cliente, sino más para poder dar cumplimiento a un órgano regulador. Sobre lo que puede estar dando en nuestro cuadrante un menor cambio, pero puede ofrecer un mayor valor, quiero que piensen en esto, en atraer, desarrollar y alinear el talento a la cultura. Es algo que ofrece gran valor, que no significa tener tal vez un cambio muy radical, sino pequeños pasos de poder efectuar este cambio incluso cultural, de proceso, de comunicación, de cómo debería ser el proceso. Y este es un elemento muy importante porque puede permitir cambiar a las organizaciones sobre uno de los desafíos que les comentaba. Lo que yo identifico como un mayor cambio y mayor valor tiene que ver, el primero que les decía, el de proveer un análisis e información de tendencias, el otro que es modelar la cultura organizacional. Sin duda, si no se tiene el talento y las personas adecuadas, es muy difícil modelar la cultura organizacional. Y aquí es donde vienen las cosas incómodas. ¿Cuáles son las cosas incómodas para una organización, para los líderes? Efectuar los procesos de retroalimentación, elaborar incluso bajo un método cuál debería ser la mecánica incluso para seleccionar el mejor talento interno o externo, poder tener incluso una gestión de desempeño efectiva, comunicación, flexibilidad, apertura, liderazgo. Todo eso es a veces muy incómodo para todos porque nos desafía a cambiar incluso algunos de los hábitos que podemos llegar a tener. Y esto, sin lugar a dudas, es algo que significa un mayor cambio. Y la última parte tiene que ver con cómo incluso recursos humanos debe unirse a esa cadena de valor. Los proyectos, procesos, servicios que entrega no solamente deberían quedarse para los colaboradores, incluso deberían ser parte de la experiencia del cliente final. Usar la misma tecnología, usar el mismo proceso, de la misma forma. Ser un socio estratégico no solamente se queda en proveer información, sino asesorar y salir a vender junto con el área de ventas e integrar las soluciones con toda esta experiencia. Si hablamos que el principal o la principal coincidencia son las personas y nuestro día a día tiene que ver con personas, considero que tenemos más elementos incluso para poder aportar a todo el equipo que se encarga de proveer soluciones y cómo integrar estas soluciones pensando en las personas con todo el expertise que desde recursos humanos se tiene. Y está marcado en un color diferente porque esto tiene que ser fuera de recursos humanos, no es dentro. Todos los demás, bien o mal, están dentro de la compañía, pero el resto se quedan fuera. Por último, algunas de las reflexiones. Atraer y desarrollar talento. El viaje del cliente comienza con el viaje del colaborador. Han escuchado seguramente alguna de las no coincidencias que existen al respecto, de qué es más importante, el cliente o el colaborador. Hay quienes dicen el cliente es lo más importante, hay quienes dicen no, el colaborador es lo más importante. Yo creo que los dos. Y en este caso, para poder tener una armonía,
atraer y desarrollar talento es clave. Y este viaje, para que nuestro cliente esté satisfecho, tiene que comenzar con ese viaje del colaborador. Cordialidad y confianza, hemos visto que es relevante, valor apreciado de forma diferente, incluso para un cliente que para un colaborador. La resolución, el punto de contacto y también cómo se pueden resolver algunos de los problemas y desafíos, accesibilidad e incluso flexibilidad. Y la última reflexión y mensaje importante que les quiero dejar es que el reto de recursos humanos para el futuro es que debe salir, no debe estar dentro de la organización, debe acompañar al equipo de ventas, debe estar con el equipo de Customer Experience, debe estar en contacto con los clientes, no debe ser solamente su frontera dentro de una organización y los reto a que lideren desde afuera. Aprecio mucho su atención. Eric, bueno, muchísimas gracias. Realmente muy interesante. Creo que este vínculo, ¿no? Yo siempre lo digo como el casamiento, ¿no? El matrimonio entre lo que es gestión humana, recursos humanos y la experiencia, es absolutamente fundamental. Lo has explicado fantásticamente bien. Gracias. Desde todo sentido, ¿no? Esta confianza, si el cliente no confía en la empresa, no va a volver a elegirla. Si el colaborador no confía en la empresa, no va a poder darse su mayor potencial, su innovación, su creatividad. O sea, hay tantas similitudes, ¿no? Y me encanta esto de salir de gestión humana y estar donde pasa todo, que es donde están los clientes interactuando con los colaboradores. Así que maravillosa tu exposición, Eric. Gracias. Tenemos varias preguntas. La primera habla de qué papel juega la tecnología para los clientes y colaboradores. O sea, cómo esa similitud por dónde pasa. Sí, la tecnología ocupa papel clave para cambios. De manera externa estamos impulsando nuevas soluciones tecnológicas para brindar mejores experiencias. Si lo vemos desde nuestro rol, está siendo nuestro diferenciador frente a los clientes y al mismo tiempo a conjugar la parte humana y conocimientos en nuestro rol en atento de nuestros agentes, por ejemplo. Respecto a colaboradores, la tecnología significa un complemento para eficientar sus labores diarias. Es el aliado para mejorar la productividad y al mismo tiempo significa un reto profesional en cuanto a que requiere una mayor capacitación, actualización constante. En nuestra experiencia, por ejemplo, eh, en Atento estamos muy comprometidos con el talento mediante la implementación y desarrollo de tecnologías y hemos hecho gran inversión incluso para todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y cómo poder conectarlo, eh, sin importar ubicación geográfica, sin importar el lugar donde se encuentra tecnología, etcétera. Y hoy les puedo decir que es parte de nuestro día a día, no solamente demandado por nuestros clientes, sino tener que ir un paso más adelante para poder afrontar eh, estos grandes desafíos. Totalmente. Y nuevamente, ¿no? Esto de que uno no puede dar lo que no tiene. Si lo que nosotros queremos darle al cliente es a través de la tecnología, la facilidad, la autogestión, la información, la resolución, primero y principal, esto lo tienen que tener nuestros colaboradores. Ellos tienen que vivir esa facilidad y agilidad que da la tecnología en su día a día para poder ellos brindárselo a los clientes, ¿no? Y sí, por supuesto, lo que mencionás acerca de, de lo que significa trabajar a distancia, ¿no? Más que nada después de la pandemia, en el mundo de los contact centers, qué importante fue eso y la tecnología es el único habilitador para que eso suceda. Así que muy interesante. Bueno, Correcto. comentario de la audiencia. Dice, claro, son importantes los dos, no es competencia. Aunque el único lugar de donde sale el dinero es el cliente, por eso lo debemos cuidar. Me parece, sí, absolutamente. Este comentario, ¿qué te genera este comentario que acaban de hacer de la audiencia? Sí, y vaya, yo coincido, no es una competencia.
Solo quiero que piensen también desde la reflexión que les comentaba, y es todo el viaje. Si una de las dos está mal, en las dos se va a perder dinero. No hay forma. Y evidentemente, si no tenemos a las personas que van a ayudarnos a brindar ese servicio, vamos a perder frente a la competencia. Mm. Eh, Recuerden el ejemplo que les ponía de ese viaje. Me tocó una vez estar a las 4 de la mañana tomando un café y era la única chica que estaba atendiendo en la cafetería. Y estaba muy estresada porque ya tenía que abrir, no tenía los suministros, no tenía todo para poder otorgar. Y la forma en que nos mantuvo a más de 30 personas ahí esperando café fue su cordialidad, su amabilidad y que se preocupaba y que nos decía, si hay alguien que necesita sentarse, por favor, yo voy a resolverlo, solo ténganme paciencia. Y eso lo hacen las personas. Y me quedó muy marcada esa experiencia porque no había nadie más que la pudiera ayudar y ella buscó solucionarlo. Y evidentemente cuidar al cliente es muy importante, pero creo que no son competencia y creo que van de la mano. Absolutamente, sí, la magia de la persona, ¿no? Cuando ves a alguien que está intentando, buscando, que está intentando dar lo mejor, intentando resolver y que además te dice, téngame un poco de paciencia, eso es, digamos, genera una empatía enorme porque, como Claro. dijiste vos en el momento, somos personas, somos todos personas. Así que, Sí. sí, absolutamente. Em, Hablando del diseño organizacional, ¿dónde debe estar la función de Customer Experience? ¿Debería estar dentro del equipo de recursos humanos? ¿Debería ser un área específica? ¿Cómo ves esto? No, yo creo que tiene que ser diferentes áreas, diferentes perspectivas para resolver problemas. Hoy día, por ejemplo, en recursos humanos hemos adoptado de experiencia de otras áreas o de otras funciones. Se ha Ujú. fortalecido, por ejemplo, muchísimo de un área de finanzas, por ejemplo, de planeación estratégica. Y a su vez, recursos humanos puede aportar para diseñar esta área de Consumer experiencia, pero tiene que ser, desde mi experiencia, eh, multitudinaria, con diferente talento, diferente background para poder resolver problemas y no verlo solamente desde una perspectiva. A veces cuando nos enfocamos solamente a nuestra experiencia, nuestro, nuestra forma de poder pensar y de resolverlo lo vemos solamente por una guía. Y cuando invitamos a más personas, diferente background, diferente forma de pensamiento, podemos encontrar en conjunto una mejor propuesta que haberlo hecho solamente con cierto grupo de especialistas. Sí, totalmente de acuerdo. Y además, y en eso siempre, en este matrimonio o en estas similitudes que tiene recursos humanos con experiencia de cliente, el punto es que estás siempre tratando con personas y es un área que dentro de todo es una parte funcional de cada una de las áreas de la organización. Porque logística, finanzas, tienen equipos, entonces tienen la parte de gestión humana. Y además, ¿Correcto? legales, logística, finanzas, su trabajo de indirecta o directamente van a impactar en cómo se siente ese cliente, tiene un impacto en la experiencia, aunque no tengan un contacto directo con el cliente, su trabajo va a impactar. Entonces, al final, son dos áreas, como dos funciones que están inherentes en toda la organización, pero sí, por supuesto, coincido con vos, tiene que haber un área que sea el embajador, el que lleva adelante, el que estructure ciertos procesos. Pero la función, desde el sentido del doble sombrero, para mí tanto CX como gestión humana es inherente, porque trabajamos con personas e impactamos en la experiencia. Así que estamos todos, todos alineados. Y un comentario final de la audiencia dice, debe haber un equilibrio, pero aún así los colaboradores son pieza fundamental para las labores necesarias en cualquier empresa. En muchos casos el cliente no llega solo, tenemos que salir a buscarlo. Estoy totalmente de acuerdo, una Sí, pieza fundamental. sin lugar a Bueno, duda. Eric, un placer haberte escuchado. No sé si hay algo más que quieras, antes de cerrar esta charla, que quieras compartir. Agradezco muchísimo la invitación a todo el equipo de CX Day México, atento, y los conmino a que puedan tomar algo de lo que les presenté el día de hoy y que lo puedan aplicar en su organización, en su día a día. Muchísimas gracias.
No, gracias a vos, Eric. Bueno, por supuesto vamos a aplicarlo porque hubo muchas ideas y aspectos a tomar en cuenta. Bueno, volvemos en 5 minutos para mucho más CX Day México 2022.